Hoy está desapareciendo tanto las culturas indígenas, las lenguas amazónicas que hablan de un mundo que es complejo y que es muy importante, y también obviamente la selva misma en proceso y peligro de desaparición. No voy a permitir que la avaricia de unos pocos ponga en riesgo nuestra biodiversidad. Vamos a enfrentar la deforestación descontrolada de nuestros bosques e impulsar el desarrollo de las energías limpias y renovables. Colombia será potencia mundial de la vida. El planeta Tierra es la casa común de los seres humanos y Colombia, desde su enorme riqueza natural, va a liderar esta lucha por la vida planetaria. La deforestación avanza a pasos agigantados en Colombia y es preciso detenerla ya. En las últimas 2 décadas se han destruido más de 3 millones de hectáreas de bosque en el país, de las cuales 1.800.000 corresponden a la región amazónica. En este especial, con la ayuda de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, analizaremos en qué consiste esta amenaza ambiental y qué se está haciendo para enfrentarla. También destacaremos los principales hitos de la cruzada emprendida por el presidente Petro durante los primeros 3 meses de su administración, de la mano de su equipo de gobierno, en contra de la deforestación y en defensa de las selvas colombianas y sus comunidades. Del Amazonas a la COP27. Es hora del cambio en la Colombia de lo posible. Aquí comienza Entérese del Cambio. El río Amazonas, el gigante del planeta, el río más largo y caudaloso del mundo. Leticia, a la orilla del río, en el lado colombiano, es la capital amazónica de Colombia por excelencia, la ciudad de las 3 fronteras. Emporio turístico y comercial, pero también un conglomerado que sufre el abandono del Estado y que presenta altos índices de inequidad. Puerto de Leticia, Amazonas, 18 de agosto de 2022. Hace varios días que llueve en Leticia y hoy no será la excepción. En el embarcadero se aprovecha la pausa que hace el invierno. Otro tanto hacen los mototaxistas, en el centro de la ciudad llevando turistas de un lado para el otro. En el mercado del Malecón se compran y se venden los frutos amazónicos. El tema obvio de conversación, la visita que hará hoy el presidente Gustavo Petro a un colegio de la ciudad. A 11 días de su posesión, el mandatario ha escogido a Leticia como la primera ciudad amazónica que visitará. El presidente tiene previsto un evento en la institución educativa San Juan Bosco. Después, se trasladará en lancha por el río a la comunidad indígena de Santa Sofía. ¿A qué viene el presidente? Pues es un secreto a voces. La radio local ha dicho que escuchará las necesidades de la gente y que además hará anuncios importantes sobre las bases de su programa de gobierno para luchar contra la deforestación y proteger las selvas del país. Mientras llega el presidente, le hicimos varias preguntas sobre este tema a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. ¿Cuál es la situación de la deforestación en Colombia que usted encuentra al llegar al gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, es una situación crítica que ha venido evolucionando al alza, especialmente desde el año 2016 para acá. Este año 2022 recibimos los primeros indicadores de deforestación con un 11% por encima del año pasado. Normalmente la principal deforestación ocurre en los primeros 3 meses del año y los últimos 3, entonces ya venimos con un rezago de 10% y esperamos poder mitigar esto para finales de este año.
Las zonas más afectadas por la deforestación en Colombia, ¿cuáles son? El año pasado, el arco de forestación amazónica, que cubre el sur del Meta, el Guaviare y el Caquetá, tuvo que ver con el 66% de la deforestación en el país. También el Catatumbo, ciertos puntos en el Chocó y Nariño se han constituido en focos de deforestación en Colombia. Podemos decir que cuáles son las razones, las causas y actividades que más provocan deforestación en Colombia. Hay una relación con economía ilícita, minería ilegal de oro, tiene que ver con acaparamiento de tierras, ganadería extensiva y apertura de la frontera agrícola. También obviamente los cultivos de coca tienen que ver con motores de deforestación y algunos proyectos que el mismo Estado ha planificado de manera errónea como vías y licencias mineras, pues generan procesos de deforestación. En este momento, ¿cuál es el balance que usted hace del plan de lucha contra la deforestación que se había venido aplicando antes del gobierno del presidente Gustavo Petro? Fue en general muy centrado en buscar la interdicción de la actividad operativa de deforestación. Esto terminó concentrándose en la cadena más baja, que es el campesinado de esta zona, y por lo tanto generando gran desconfianza por parte de las comunidades del Estado. La aproximación, por el contrario, que hace este gobierno son una ampliación del proceso para que haya más factores, que no sea solo la contención por parte de la fuerza pública, sino que incluya un acuerdo social con los campesinos, que sea desarrollar una economía de la biodiversidad y de la restauración ecológica que no solo involucre a la base social que está en estas regiones, sino que la beneficie y la incluya en el Estado social de derecho, y lo que es importante es que eso sea una política de Estado y no simplemente una política transitoria de gobierno. Eso tiene que ver con titulación de tierras, tiene que ver con garantías de derechos, pero también que la investigación criminal se vaya a fondo a los determinadores de la deforestación, no a los que están operando en el territorio solamente, sino a quienes están financiando estas operaciones y a las articulaciones criminales que hay alrededor de las economías ilícitas que la promueven. Y finalmente creemos que el contexto de paz total debe generar en varias regiones un mejor contexto para poder avanzar en una recuperación del bosque y también obviamente en frenar la deforestación, pero con garantía de derechos a las comunidades y confrontando las economías ilícitas, pero desde la raíz, no digamos desde el eslabón más débil. El presidente Petro llega hacia el mediodía a Leticia y de ahí en adelante hasta su ingreso al colegio San Juan Bosco. Es depositario del cariño que le profesan niñas, niños, jóvenes, abuelas, la ciudadanía humana y generosa de este corazón de la selva colombiana. Así lo muestran estas imágenes que hablan por sí solas. No la jugamos por la selva amazónica, no la jugamos por los páramos, no la jugamos por el Chocó biogeográfico, no la jugamos por los territorios del agua, y queremos invitar a todas las comunidades que se la jueguen con nosotros y nosotras. El mandatario habló de los ríos aéreos de la selva que llevan agua a las ciudades de los Andes, del impulso que su gobierno dará al ecoturismo, a la bioeconomía y a la investigación científica. Igualmente, le solicitó a la fuerza pública detener a los grandes deforestadores que están detrás de la destrucción de la selva amazónica. Hay graves afectaciones, hay fuerzas y poderes que quisieran destruir la selva, es decir, la vida de la humanidad. A la cúpula militar aquí presente, a las fuerzas todas, tanto del ejército, de la fuerza aérea, de la armada, de la policía, yo les voy a dar una orden. Salvar la selva amazónica es un asunto de seguridad nacional y de seguridad humana. No quiero que se golpee al campesino. Para ello hablaremos del plan de sustitución de cultivos. No es bombardeando,
comunidades, es aliándose entre ejército y pueblo. Y entonces les solicito a ustedes, en primer lugar, la captura de los grandes depredadores de la selva amazónica. Es una orden. Fue entonces cuando el presidente Petro se refirió al Fondo Multilateral de la Selva para brindar oportunidades de ingreso a las comunidades a cambio de cuidar los bosques. Allí tiene que construirse un fondo financiero de aproximadamente $500 millones al año, permanentemente, durante 20 años, para que las grandes empresas del mundo y los gobiernos más ricos sean capaces, si de verdad quieren adelantar la lucha contra el cambio climático, de financiarlo, sea a través de los bonos carbón, sea a través de aportaciones directas. Al terminar el evento en el Colegio San Juan Bosco, el presidente Petro se dirigió al muelle de Leticia para abordar una embarcación de la Armada que lo conduciría a la comunidad indígena de Santa Sofía. El proyecto para crear el Fondo Multilateral de la Selva había empezado a andar. Y un mes después, el 20 de septiembre de 2022, el jefe de Estado lo mencionaría en su histórico discurso ante la Asamblea de la ONU. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ello realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren. Solo cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza. Sobre este tema de la financiación del Fondo de la Selva, le preguntamos a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. ¿Es un plan ambicioso? ¿Va a requerir muchos recursos? Sí, requiere muchos recursos. Se está proponiendo en la reforma tributaria un fondo que empiece a alimentar en largo plazo la capacidad de implementar una política estable, porque un bosque no se recupera en cuestión de un gobierno. Necesitamos por lo menos 20 años de trabajo constante para poder avanzar en el proceso. Se ha hecho un llamado desde la Asamblea de Naciones Unidas por parte del presidente a una contribución mundial para salvar la Amazonía, pero también tiene que ver con el chocobio geográfico y todos los ecosistemas colombianos que son críticos. Pero no se queda ahí, el gobierno nacional va a hacer un aporte importante en proceso a través de vigencias futuras para este propósito, porque el primer compromiso es del Estado colombiano y luego esperamos la contribución de mucha cooperación internacional. A su regreso al país, después de intervenir en la ONU, el presidente presentó oficialmente su proyecto para poner en marcha el Fondo Multilateral de la Selva, con recursos tanto nacionales como internacionales. Yo los invito a que hagamos este fondo poderoso, asegurado durante 20 años, independientemente de cuál gobierno llegue, que permita que las familias del Putumayo que se inscriban en este programa puedan ayudarnos a reconstruir la selva amazónica y se pueda vivir dignamente de ello. Poco después, el miércoles 26 de octubre, en la base antinarcóticos de la Policía Nacional en San José del Guaviare, el mandatario recibió los primeros 7 helicópteros de un total de 12, donados por el gobierno de Estados Unidos. El presidente los bautizó como la Flotilla de las Guacamayas y anunció que los dedicará a apagar incendios en la selva, entre otras actividades. Le agradezco, señor embajador, y al gobierno de los Estados Unidos el ofrecimiento que han hecho, las máquinas que nos entregan, el entrenamiento de los pilotos que se han vuelto de los mejores del mundo en este tipo de destrezas y sobre todo el que acepten que la utilización de la flota de las guacamayas sea para salvar la vida del planeta a través de salvar la vida de la selva amazónica.
De esta forma agradeció el presidente Gustavo Petro la entrega de 7 helicópteros, los cuales servirán para combatir los incendios forestales, proteger el medio ambiente, evacuaciones aeromédicas, construcción de infraestructura para la comunidad, entre otras actividades, las cuales contribuirán a la consolidación de la paz total y la seguridad humana, políticas impulsadas por el presidente Gustavo Petro. En total serán 12 helicópteros tipo Black Hawk UH-60, aeronaves donadas por el gobierno de Estados Unidos en el marco de la histórica cooperación entre este gobierno y Colombia. Las primeras 7 hacen parte de la flota Guacamayas y fueron entregadas el pasado 26 de octubre en la base de antinarcóticos de la Policía Nacional con sede en San José del Guaviare. En Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo y el líder mundial en cuestiones climáticas y de conservación. Seguiremos colaborando con el presidente Petro, el sector privado y las comunidades para hacer frente a las causas de la deforestación. Las aeronaves tienen una autonomía de 2 horas 30 minutos de vuelo, con capacidad de 11 pasajeros y 22.000 libras de carga, con lo cual se fortalece la atención a las comunidades apartadas del territorio nacional y se resguarda el medio ambiente. Ese mismo día, el presidente hizo un sobrevuelo en helicóptero por zonas deforestadas en las selvas del Guaviare. Mientras tanto, nosotros visitamos el proyecto de Cerro Azul, que demuestra que es posible sustituir cultivos ilícitos por actividades de bioeconomía como el ecoturismo. Al llegar al municipio de San José del Guaviare y recorrer 17 kilómetros de área forestal protegida, encontramos la vereda Cerro Azul. Allí vive don José Noé Rojas, de 56 años, oriundo de Boyacá, con sus 2 hijos. Uno de ellos, Norbey Rojas, guía de ecoturismo y miembros de Fantasía Cerro Azul Puerta de Chiribiquete, una asociación dedicada al turismo ecológico que además cuenta con el apoyo de USAID a través de territorios de oportunidad. La de Boyacá me vine en el año 90, llevo 32 años aquí en este lugar y gracias a Dios fui el afortunado de tener ese templo sagrado en el patio de mi casa. En esta zona se ha permitido perfilar un modelo de negocio verde con el turismo comunitario en la serranía de La Lindosa. Después del año 93 entonces empezó la producción de coca, que el cual más sembramos coca en cantidad y tumbamos selva, porque fui un buen deforestador de la selva y ahorita hago parte del proceso de la conservación del bosque. Esa vez yo hice un pacto yo mismo, yo dije, la selva que hay en esta finca no le tumbo un árbol más, ni a los vecinos, porque yo hacía contratos a tumbar selva, entonces hice ese pacto de que no volvía a tumbar selva y lo estoy cumpliendo. La comunidad ha transitado de las economías ilícitas a las oportunidades de vivir en la legalidad en el territorio, protegiendo el medio ambiente, para lo cual se prepararon en técnicas de servicio al cliente, gastronomía y preparan una línea de souvenirs para vender a los visitantes. Yo miro el cambio que hay, ¿sí? Hasta donde íbamos con la deforestación y ahora el cambio que hay. Por ejemplo, en el caso mío, en mi predio, pues la verdad no lo tengo bien claro todavía, pero lo más probable es que si allá la finca son 175 hectáreas, y si habían 90 hectáreas, casi 100 hectáreas deforestadas, la idea es que vuelva a ser bosque, un bosque secundario. Porque es que mucho turista no viene solo por ver las pinturas, hay muchos que les encanta la fauna. Esta zona cuenta con atractivos como la cadena de formaciones rocosas en la que se encuentran las sorprendentes tepeyús y las pinturas rupestres, entre ellas el mural bonito. Kilómetros de flora y fauna, entre otros atractivos naturales de esta región. También le preguntamos a la ministra de Ambiente si los negocios verdes van a continuar. Pero más vistos no como lo que hay hoy, que son unos negocios que apoyan a los emprendedores específicamente, lo que no está mal, sino que tenemos que generar cadenas productivas completas y sectores económicos que tengan toda la cadena, desde el crédito hasta la titulación de la tierra, hasta el fomento del producto concreto que se pueda obtener de allí y los mercados.
Por eso tiene que ser parte de una política de fomento de una economía de la regeneración de la selva y de la biodiversidad. Esto puede incluir investigación científica, puede incluir educación, puede incluir turismo y puede incluir algunos productos muy específicos del bosque que van a requerir pues el desarrollo de una economía completa. El presidente Petro y la ministra de Ambiente participan desde este lunes 7 de noviembre en la COP27, que se realiza en Egipto y que se perfila como el evento ambiental más importante del año 2022 a nivel internacional. Allí, el jefe de Estado colombiano expondrá la estrategia de Colombia en contra de la deforestación y el proyecto para crear el Fondo Multilateral de la Selva. Ese es un programa social, va a depender del Ministerio del Medio Ambiente, va a depender de las entidades territoriales. Queremos comenzarlo desde este año. Queremos que sea un tema de debate en la próxima reunión de la COP número 27. Queremos que sea uno de los ejes de la lucha de la humanidad contra la crisis climática. La ministra Muhammad nos cuenta también cuáles son los temas principales que llevará Colombia a la COP27. Llevamos iniciativas para acelerar la acción climática en el mundo, llevamos el corredor de biodiversidad que hay en el Pacífico y que se ha trabajado con 4 naciones, llevamos también la iniciativa del apoyo hacia el Fondo de la reconstitución de los bosques y las selvas en Colombia, empezando por la Amazonía, y un interés de buscar una política común de los países amazónicos, pero también de buscar una convergencia de todos los países de América Latina. Mientras África está trabajando como bloque políticamente, América Latina está fragmentada y creo que debemos llegar a algunos acuerdos específicos que nos permitan tener más poder como región. Habíamos dejado al presidente Petro en su viaje por el río Amazonas y ahora lo vemos llegando al resguardo de Santa Sofía El Progreso. Son pasadas las 3 de la tarde del jueves 18 de agosto de 2022. Se dice que los indígenas del Amazonas se pintan la cara cuando están felices. Presidente, en representación del pueblo Yagua y todas las comunidades indígenas, me corresponde darle el símbolo de bienvenida como aceptación a nuestro territorio. Hoy le pintan la cara al presidente. Están más felices que nunca. El mandatario recibe el bastón de mando y la corona con plumas de guacamaya. Estos elementos dan autoridad. También participa en una danza ancestral, lo cual es un gran honor. El evento será en la Casa del Conocimiento. Santa Sofía tiene el nombre presidente de su hija Sofía Petro. Quizás por conexiones y relaciones con la naturaleza, ella tuvo que llegar a nuestro territorio y tuvimos la oportunidad de tenerla acá con nosotros. El gobernador del resguardo de Santa Sofía le planteó al presidente las necesidades más sentidas de la comunidad: agua potable y alcantarillado, la construcción de un centro de salud, vivienda, universidad indígena, mejoramiento de las sedes educativas, conectividad y energías limpias, ampliación del resguardo, plaza de mercado indígena, fortalecimiento de la bioeconomía y apoyo a las abuelas y los abuelos. Tan triste que vivimos frente al río más caudaloso del mundo, a 15 minutos y a 1 kilómetro, y no tenemos agua potable dentro de nuestros territorios. Como lo decía anteriormente, si eso pasa acá, imaginémonos en los pueblos no municipalizados, donde no hay presencia del Estado. Estamos comprometidos en proteger y salvaguardar la biodiversidad del Amazonas, pulmón del mundo, señor presidente, ministerios y todo el equipo de la Presidencia de la República. Un honor tenerlos acá con nosotros y que mi Dios los siga bendiciendo y que la Virgen María me lo guarde, señor presidente, y que la Madre Naturaleza le bendiga cada paso que dé y que le llene de conocimiento, señor presidente. Muchas gracias. Las ministras de Vivienda y Ambiente y el ministro de Educación, que acompañaron al presidente en el recorrido,
respondieron las peticiones del gobernador y plantearon soluciones a corto, mediano y largo plazo. El presidente Petro complementó las posibles soluciones y pidió a la comunidad que el turismo sea respetuoso de la cultura y las lenguas ancestrales. El turismo podría destruirnos las lenguas. Por tanto, hay que construir las defensas. La cultura que se le muestra al turista no es la que al turista le gusta. Ese es un error. No es la comida que al turista le gusta. No son las prendas que al turista le gusta. Es nuestra propia cultura. Que tengan la seguridad mucha gente quiere es verla. Y por eso vienen. No hay que adaptarse al turista se adapta a la cultura, a la naturaleza. Y ahí me gustaría, pues, prender alertas. Indudablemente el turismo es una de las posibilidades del Amazonas. Hay que fortalecerlo. El agua potable es fundamental. Aquí sí no hay ni que discutirlo. Colombia no tiene en realidad en sus territorios excluidos agua potable. La privatización del servicio público del agua potable no funcionó en el país. Es un alto porcentaje la cantidad de niños y niñas que no tienen agua potable y esa es la causa fundamental de su muerte siendo niños, de la mortalidad infantil. A mí me gustaría saber los datos del Amazonas, pero es falta de agua potable. En la estadística parece como que se mueren por desnutrición y a veces uno cree que es falta de comida, pero en el porcentaje más alto es falta de agua potable. Y la posibilidad de tener agua potable no es compleja, no es una operación terrible de ingeniería donde se necesita mucho dinero para hacer soluciones. Hay soluciones que pueden ser casi que inmediatas. Y no se explica cómo una comunidad como Santa Sofía, por ejemplo, no tenga agua. Esa es la prioridad número 1. Casi que una administración, al empezar, primero tiene que decir el agua. Porque es que sin el agua no se puede vivir. El presidente retornó a Leticia, donde esa misma noche participó en un conversatorio en la sede de la Universidad Nacional. Saludó al mítico Cápax y abordó el avión de regreso a Bogotá. Como suele suceder, después de navegar por el Amazonas, tal vez en el avión el presidente Petro sintiera que una parte de su alma aún permanecía en el río. Entérese del cambio.